Bueno, y seguimos desmenuzando la agenda de desarrollo sustentable y volvemos con nuestros representantes de las empresas líderes de la Argentina. En este caso vamos a hablar sobre innovación, cómo innovan tanto en productos como en procesos, en toda su cadena de valor, digamos. Y nos acompañan por este lado Ignacio Lorenzo, que es jefe de financiamiento de deuda global y líder del proyecto ESG de Santander. También nos acompaña Verónica Rosales, que es directora de Comunicaciones, Asuntos Públicos y líder de sustentabilidad en Nestlé. Hola Verónica, bienvenida. Julián Sudera, director de Marketing para la región Cono Sur de Corteva AgriScience. Hola Julián. Y Natalia Bernasconi, jefa de sustentabilidad de Mastelón Hermanos. Hola Natalia. Bueno, como les adelanté, vamos a hablar de un tema estratégico, digamos, que es de innovación en distintos sectores muy diferentes, en los que todos aportaron, la verdad que cosas muy novedosas, ¿no? Vamos a empezar con Ignacio, que nos cuenta un poco cómo hicieron en el Santander para innovar en temas de financiamiento, ¿no? Y de bonos verdes y de bonos sociales. Bueno, gracias Juliana. Mira, para Santander el mercado de capitales es un negocio estratégico. El año pasado fue un año bastante activo, hubo más o menos 400.000 millones de dólares de pesos de emisiones. Y obviamente la agenda ESG, SBS, es una agenda súper prioritaria para el banco. Tuvimos la suerte de abrir diferentes mercados en el mundo ESG. Hicimos el primer bono verde con OAS, el primer bono social con la Asociación Civil Techo. Hicimos el primero sustentable también con Plaza Logística y el linkeado a sustentabilidad con San Miguel. La verdad que es una agenda importante que ponemos delante del cliente. Yo te diría que inicialmente el cliente lo hacía de un punto de vista de gobierno interno corporativo, sin tantos incentivos, pero me parece que quien empezó a mover este mercado hacia la búsqueda de más emisiones es el inversor. O sea, el inversor a nivel mundial cada vez más busca y exige de los colocadores bonos que tengan algún incentivo ESG. Entonces, miren, más que nada por el lado de la demanda y llevada a la oferta. Nosotros de Santander, y luego con este objetivo que tenemos de posicionarnos en este mercado, siempre intentamos buscar un ángulo, ya sea verde, social o sustentable. Así que ese es un poco el resumen de todo. El año pasado se hicieron más o menos 100 operaciones en el mercado local y solamente 12 fueron catalogadas como ESG. O sea, es todavía muy prematuro. Es un mercado que vino para quedarse, pero estamos dando los primeros pasos. Claro. En el caso de que hablabas que le dieron el bono a Techo, digamos, la ON a Techo, que es una ONG, recordemos, es muy conocida, pero no es lo común, fue algo nuevo, ¿no? Ahí sí tuvieron que innovar porque incluso tuvieron que hacer cambios, que la CNB tuvo que hacer cambios. ¿Cómo fue ese proceso? Seguro, es una asociación civil que en condiciones normales no hubiera accedido al mercado de capitales, pero con este ángulo social. Techo es una empresa que se dedica a construir viviendas de baja renta. Obviamente se adaptó y de vuelta, como te decía antes, el inversor busca este tipo de instrumentos y incentivó al banco y a la propia asociación a buscar esta reforma y llegar a mercado. Fue una operación pequeña, pero en condiciones súper competitivas. O sea, creo que para todos los emisores está claro que buscar esta alternativa de allí trae beneficios, ya sea de plazos o eventualmente de tasas. Me vas a hacer la pregunta de qué diferencia hay. Aún todavía no hay una gran diferencia entre lo que es verde y no verde, pero sí hay diferencia desde el punto de vista de la demanda. Hay mucha más demanda por lo que es verde o social. Sí, y eso va en aumento, digamos, y va a haber más diferencia. Claro, o sea, cuando ves los niveles de suscripción de los libros, o sea, cuando miras un libro normal y un libro ESG, los niveles de sobresuscripción son enormemente más altos en el segundo. Todavía no se traducen la pregunta me la hacen siempre. ¿Qué efecto tengo en tasas? Todavía no se traduce en una reducción de tasa, pero yo creo que a la larga sí. Y si mirás los mercados globales, en Estados Unidos y en Europa hay curvas muy claras, hay diferencias de precios muy claras y hay incentivos también desde el punto de vista regulatorio. Algo que mencionaste recién. En Argentina estamos dando los primeros pasos. Exacto. A nivel regulatorio no hay nada todavía. Entonces, bueno, hay un camino largo por recorrer. O sea que se puede llegar a eso y además lo que decimos es que se le dio la posibilidad de acceder a alguien que no la tenía, digamos, una ONG que si bien es muy conocida no tenía esa posibilidad. Exacto. Eso fue innovador, perfecto. Bárbaro, y seguimos ahora con Nestlé entonces. En el caso de Nestlé también innovaron en el sistema de agricultura regenerativa que incluye productores locales. Ahí se hicieron como una gran alianza y un gran trabajo que innovó en todo el proceso, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, te cuento. La verdad que la sustentabilidad en Nestlé es algo que es central desde hace décadas, pero el año pasado a nivel global
presentamos lo que es nuestra promesa de sustentabilidad, que es desarrollar sistemas alimentarios regenerativos a gran escala. Y explico un poco qué es todo esto, ¿no? Sistemas alimentarios porque no es algo que pueda hacer uno solo, que en realidad es necesario tocar a todos los actores de la cadena de valor y de alguna manera a gran escala porque es algo que el planeta necesita y tenemos que estar todos involucrados. Y Nestlé tiene un poco el tamaño y la presencia en muchos países y entonces la responsabilidad también de generar un impacto. Y la marca también, ¿no? Porque digo, hay también como responsabilidad de marca, ¿no? Importante. Tal cual. Y aparece esta palabra clave que es regenerativo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Claro. Quiere decir un poco que fomentar prácticas agrícolas sustentables. Que permitan mejorar la salud del suelo y la fertilidad del suelo, que permitan fomentar la biodiversidad, recuperar carbono y también, de alguna manera, trabajar todo esto, inclusive, digamos, más allá, no solo en no hacer daño, sino preocuparse por restaurar también los recursos del planeta. Y en ese caso, perdón, ¿requiere mucha capacitación a los productores? Claro, entonces lo que hicimos nosotros en el mercado fue trabajar con productores de la industria lechera. Nosotros somos un jugador importante en la industria lechera también es una industria importante en el país, y trabajamos con los productores en el desarrollo de la primer leche orgánica en Argentina. Implicó trabajar con ellos en la reconversión de sus tambos, bueno, obviamente cumplir todos los estándares de lo que es la producción orgánica, que tiene que ver con cuidar el ecosistema del tambo, cuidar o respetar el comportamiento de las vacas natural, y también, bueno, obviamente no producir y alimentar sin agroquímicos ni pesticidas. Y eso fue un trabajo de más de 3 años con ellos. ¿Con cuántos tambos más o menos están? 17 tambos. Requirió, digamos, un trabajo de, como te decía, de más de 3 años para poder tener hoy las primeras leches orgánicas del país, que bueno, comercializamos bajo las marcas Nido y Svelti. Que también es un mercado, digo, que está surgiendo en la Argentina, ¿no? Y que cada vez hay más productos. Claro, un poco es aprovechar también lo que nosotros vemos como oportunidades de mercado, ¿no? Eso, la tendencia del orgánico es algo que se ve en el mundo, en Argentina todavía es más incipiente, pero también es una tendencia cada vez más fuerte. Y bueno, también Argentina tiene un potencial de exportación, con lo cual nos parecía que era una apuesta a largo plazo. Eso es lo que te decía, a la vez le están dando a los productores herramientas para su negocio, para poder realmente producir de una manera distinta, ¿no? Que es un poco, son los desafíos que tenemos como industria, ¿no? Y esto, perdón, porque como decís, fue un proceso, ¿cuánto tiempo llevó? O sea, digo, ¿no? El proyecto empezó hace 4 años, así que desde la idea hasta tener la primera leche orgánica, porque todo el proceso de certificación orgánica lleva 2 años en sí también. Entonces, toda esta reconversión de los tambos, si bien uno empieza con las iniciativas desde el día 1, el poder lograr esa certificación requiere 2 años. Claro. Hay una etapa previa de conversión. Hoy ya está la leche en las góndolas. En junio vamos a tener la leche en las góndolas 100% orgánica. Perfecto. Bárbaro, gracias. Y seguimos con Julián, también desde el lado de la alimentación, ¿no? Y de la innovación tecnológica. En la producción de alimentos, ¿cómo se innova en acá la escuchamos a Verónica que nos contaba y ustedes lo hacen desde su lado? ¿Qué tal? Sí, o sea, muy bueno, Verónica, la verdad que me diste como un buen pie para presentarnos como Corteva. Corteva es una empresa que se dedica en un escalón, un eslabón anterior a Nestlé, o sea, claro, vendemos insumos a los productores que uno de los que pueden hacer leche, los que hacen granos, ahí donde se ubica Corteva, y creo que, como decía Verónica, esto es una responsabilidad de la cadena, incluido quienes financian. Sí, tenemos acá todos. Por eso, está genial esto porque estamos acá, y digamos, con el Santander estamos al habla para ver cómo podemos también potenciar, y hoy donde estamos innovando con Corteva, que puso la sustentabilidad como un factor fundamental a la hora de decisión de tomar acciones, ¿no? O sea, antes uno solo analizaba variables quizás de productos como cuánto controlaban, qué en efectivo era. Hoy pasó a ser, bueno, hay una variable más, algo más a tener en cuenta, y quedó en el medio la sustentabilidad. Y en estos 4 años, que es una empresa nueva, Corteva,
la sustentabilidad nació adentro de Corteva y en estos 4 años pudimos lanzar como ejemplo un programa de captura de carbono con productores. Hoy el agro tiene la potencialidad de poner a todo el sistema agrícola en un lugar central que es más allá de producir alimentos, en ser un lugar donde pueda el suelo capturar carbono y bajar la cantidad de carbono ambiental. Eso lo hace el suelo. Perfecto. O sea, es usar la propia naturaleza. Tal cual, tal cual. Obviamente hay un montón de prácticas para agregar, se necesita a soporte de todo tipo, desde productos financieros, toda una estructura que se está armando a nivel global con los futuros créditos de carbono, que el productor va a poder tener la posibilidad de tener dos rentabilidades, la rentabilidad del grano y la rentabilidad de cuánto carbono capturó. Para todo esto, Corteva se asoció con una empresa local que se llama Carbon Group. Es una... Sí, es conocida de medición. Digamos, fueron varios profesores nuestros de la facultad, de todos los que fuimos agrónomos. Es clave tener ese know-how que tienen ellos, porque hay que ir a buscarlo afuera. Es una ciencia, todo esto estamos hablando. Y lo que tiene Corteva para aportar, como bien decía Verónica, es esto, ¿no? La escalabilidad, esta trascendencia de poder llevarlo un montón de lados. ¿Y cómo lo tomaron los productores? Digo, porque nada, es un ejercicio, ¿no? O sea, tenés, debes de tener de todo. O sea, por lo general son también empresas familiares que vienen de años y que van de generación en generación. Es una tarea que hay que empezar y ahí donde uno puede aportar el músculo en el terreno, un montón de gente trabajando en el terreno, ir a buscar. Es increíble cómo la temática hoy por hoy, y hay un cambio generacional en la toma de decisiones en el campo, o sea, la mayoría de los productores hoy está por debajo de los 45 años. Claro, es entonces, la otra generación. La temática de sustentabilidad es una temática que corta toda la cadena por igual. Ya no hay que explicarla. No. Quizás en este caso puntual hay que tomarse un tiempo de explicar porque el proceso es largo. Claro, un crédito tarda 4 años. No el problema, digamos. no, tal cual. El problema está, y todos queremos hacer algo. Es increíble cómo uno se va sumando, uno levantó el teléfono, hablamos con el Santander, sí, yo también tengo algo. O sea, ahora yo me voy con la tarea de hablar con Nestlé. Pero ahí creo que hay mucho para hacer y para mí lo importante tiene esto es, en una empresa como Corteva, es poner la innovación en la sustentabilidad en la máquina de innovación, ¿no? O sea, claro. Que todo lo que empieza a venir venga bastante alineado y más en un país como la Argentina, que es, agroganadero, ¿no? O sea, que el agro es como esencial. Esencial. Y es impresionante cómo cuando la máquina de innovar se alinea a esto, empiezan a aparecer conceptos. O sea, productos que fijan nitrógeno en la hoja para evitar la cantidad de nitrógeno mineral que se tira. Productos que evitan la volatilización de un nitrógeno. Tecnologías como para poder hacer agricultura con más cantidad de materia verde todo el tiempo, que haya más carbono, como es la tecnología en LIS, que permite que el productor pueda pasar de un cultivo a otro, que pueda rotar más fácil. O sea, hay mucho todavía para ayudar al productor, y esa es en el eslabón nuestra responsabilidad, porque entendemos que la demanda viene de la cadena, para que el productor pueda lograr un producto que después... tengas un cliente que pida un producto verde o sustentable. Verde es el nombre que se le da, digamos, más... O sea, vos sabés qué mercado vas a tener. Tal cual. Perfecto. Tal cual. Seguimos con la alimentación y con lo esencial, digamos, la leche, ¿no? ¿Qué más esencial que eso? Contanos, por favor, Natalia, ¿cómo es esto de la sustentabilidad justamente en el sector lechero, específicamente le toca hoy, en la actual coyuntura argentina? Y la sustentabilidad pasa a ser parte no solo del proceso, ahora se extiende a toda la cadena de valor. Uno tiene que pensar integralmente cómo innovar desde el momento en que te abasteces, cómo operás, distribuís los productos, cómo llega al consumidor y qué hace el consumidor post-consumo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, y lo van a ver reflejado en la política de sustentabilidad, es donde plantamos los 5 compromisos o identificamos los 5 focos de gestión. En el abastecimiento, por ejemplo, trabajamos fuertemente en una estrategia que se llama abastecimiento sustentable para proveedores no lácteos. Ahí lo que tratamos de llevar es la componente, justamente lo que estaban diciendo ustedes, justamente aguas arriba, para que trabajemos en línea y que los dos podamos identificar el valor, ¿sí? En ese sentido, no solo van a tener una relación comercial con vos, sino que van a tener la posibilidad también ellos de abrir mercado. Nosotros le contamos al momento de iniciar la relación comercial, ellos firman una carta de adhesión con ese compromiso de alineamiento progresivo a nuestra forma de trabajar y juntos podemos establecer ese gap
y orientar los esfuerzos a esto. ¿Para qué? Para responder a este contexto. Digamos que fueron nuestros aliados más que claves en este momento de pandemia, Claro. que estamos saliendo, que en realidad todavía estamos conviviendo, pero son alimentos. Teníamos que estar en tiempo y forma, con lo cual, si esto no era genuino y no se trabajaba históricamente, lo ibas a ver reflejado seguramente en ese lado. En lo que es materia prima láctea, trabajamos fuertemente con los productores, ¿sí? Porque ellos los tambos no son de Mastelone propios, pero son nuestros aliados estratégicos. Claro, sí, son socios. Somos socios más que intrínsecos. Entonces, de esa manera desarrollamos diferentes herramientas. La última es Tambo Más. Justamente buscamos, mapeamos o trabajamos articuladamente con los proveedores. Tambo Más está enmarcado en nuestro programa de tambo sustentable. Anualmente hacemos un relevamiento para entender cómo está el tambo. Incorporamos la variable de sustentabilidad justamente para poder ir trabajando. Y buscamos justamente que orienten sus esfuerzos a cuestiones vinculadas con bienestar animal. Perfecto. ¿Sí? Con ese foco, por supuesto, en productividad y en medio ambiente también, pero el fuerte foco está puesto en eso. Después, siguiendo con las operaciones, claramente, si hablas de sustentabilidad, tenés que cuidar de los recursos, hacer un uso eficiente, responsable. En esa línea, en agua, trabajamos fuertemente en la reducción, en la reutilización, llegando a un porcentaje de reciclado de más del 20%. Justamente ahí tenemos asociados los KPI, ¿no? y los esfuerzos para seguir mejorando. En lo que es energía, dijimos, bueno, imagínense lo que es Mastelone. Mastelone no solo tiene su logística aguas arriba, su logística aguas abajo, sino también tiene sus diferentes plantas operativas, sus puntos de venta. Entonces, entendíamos que orientar esfuerzos hacia la implementación de la ISO 50001 podía ser un puntal para ordenarnos y poder establecer ese crítico, Claro. ¿no? ¿Por dónde empezar? Porque Claro. justamente ese es el punto de partida para ser eficiente, ir justamente a lo crítico. Si hablamos de desarrollo humano, ni hablar, más que nunca en este contexto, las personas, y esto creo que nos enseñó a todos, la salud ante todo. Y bueno, como corazón de negocio, no solo el producto en sí mismo que elaboramos, que es fuente de alimentación y que claramente va cambiando a lo largo del tiempo, nuestros consumidores están demandando otro tipo de productos. Y atendiendo esas demandas es como que, bueno, a lo largo de la historia, Mastelone, ¿qué hizo? Fue elaborando diferentes alimentos con diferentes funcionalidades, ¿no? Para atender todas las necesidades alimenticias emergentes. El 100% de los productos son sin TAC, por ejemplo, o tienen agregados de calcio, de hierros, de vitaminas. ¿Y qué pasó? Ahora existió un nuevo consumidor que tiene interés por un origen no animal. No animal, exacto. Exacto. Entonces, la bebida vegetal en esa línea responde a esa demanda de contexto. Sí, sí. Y bueno, también, más allá de la parte alimenticia, un consumidor está interesado, bueno, en la parte ambiental. Y más ese tipo de consumidor, te podría decir que era un poco lo que charlábamos. Entonces, trabajamos fuertemente la sustentabilidad desde el I+D. Desde el momento que decimos, vamos a elaborar este producto, bueno, pensamos en qué materiales componen esos envases y cómo eso va a impactar luego en su gestión postconsumo o en la huella de carbono. Natalia, vos hablando del consumidor que decías que también que fue evolucionando, ¿no? Exacto. ¿Vos creés que el consumidor argentino es un consumidor más responsable? O sea, ¿está aprendiendo? ¿En qué estadio estamos? El consumidor argentino está transitando, por supuesto, no es lo mismo que antes, que iba a la etiqueta a ver si tenía más o menos calorías. Hoy está interesado por otro tipo de composición y más allá de su composición también se pregunta cómo lo elaboraste, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de comprarte más a vos? informado, Está mucho ¿no? más informado. Está Tiene mucho más informado. acceso también a esa información. Exacto, y mucho más preocupado, pero no vamos a dejar de lado el tema del contexto. Con lo cual creo que esto es para todas las alimenticias, la accesibilidad es otro de los grandes desafíos. De ahí también esa diversificación de portfolio. Claro. Uno trata de responder a esa situación, ¿no? Porque no está nexo si no tenemos un rol activo social las empresas en Claro. estas. Y aparte escuchar, o sea, uno Escuchar. puede lanzar productos espectaculares, pero si no es lo que necesita en ese momento el consumidor. Exacto. Si no puede acceder a ellos, tampoco tiene ningún sentido. Perfecto. Bárbaro. Y ahora también les voy a proponer otra pregunta que va a hacer para todos. Son empresas que vienen de distintos sectores, esto ya lo dijimos, y queremos ver qué programas tienen relacionados con la huella ambiental, cómo promueven el impacto positivo en este tema, ¿no? Volvemos al financiador, acá al banco. Bueno. Mira, Santander tiene compromisos públicos asumidos después del Acuerdo de París de 2015, en donde se compromete una serie de pasos intermedios para llegar a 2050
con emisiones netas ceros, tanto del banco como de su ecosistema de clientes, con lo cual es un Ah, desafío ok. bastante No es grande. solamente, claro. Es bastante grande. El primer paso que queremos dar es hasta 2025 que todo nuestro consumo interno venga o provenga de fuentes renovables. Hoy por hoy tenemos más o menos 20% renovable y 80% convencional y queremos migrar al 100%. Tenemos varios proyectos para hacerlo, inclusive acelerarlo antes de 2025. Te diría que en algunas sucursales, el año pasado, por ejemplo, 12 sucursales colocamos paneles fotovoltaicos y baterías de litio. Es un paso, un pequeño paso. Estamos, como te decía antes, pensando en proyectos un poco más ambiciosos para poder llegar a ello. Y también del lado del financiamiento, queremos que nuestras carteras sean cada vez más verdes o a favor de ESG. Tenemos la meta de hacer 220.000 millones de euros de carteras o de bonos a mercado hacia 2030. 2030, perfecto. Esa es una meta importante que el banco se impone. Y también en el camino es gestionar nuestra cartera de clientes de acuerdo a los parámetros del Convenio de París. Significa dejar de operar con minas de carbón y ayudar a nuestros clientes a una transición a una economía baja en emisiones de carbono. Entonces, el banco, en su rol de financiador, también quiere impulsar ese cambio, no solamente para nosotros, liderando por el ejemplo, sino también para todos nuestros clientes. Imagínate que el banco a nivel mundial, si consumamos los individuos y empresas, son varios millones de clientes. Así que, como te decía al principio, el desafío es bastante grande. Exacto, muy grande. En su caso, Verónica, contanos cómo lo hacen ustedes. Sí, en Nestlé también la compañía asumió fuertes compromisos también para el 2050 tener 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero. Otro de los grandes compromisos que asumimos es para el 2025 que el 100% de nuestros envases sean reciclables o reutilizables y de alguna manera eso nos marca el ritmo y el día a día, ¿no? Tenemos una hoja de ruta con una serie de proyectos que nos acercan a cumplir esos objetivos y de alguna manera también nos aceleran porque, digamos, son objetivos interesantes y desafiantes. En relación, por ejemplo, al compromiso de empaques, tenemos proyectos que implican reducción de embalajes, reducción de uso de plásticos vírgenes, también desarrollar sistemas alternativos de embalajes como reutilizables o recargables. Otra de las cosas que trabajamos en relación a eso es apoyar a las comunidades en los sistemas de reciclaje. Claro. ¿No? Y ahí trabajamos también inclusive con alianzas, ¿no? A nivel local, por ejemplo, con SEMPRE para apoyar los sistemas de reciclaje en los municipios, principalmente en los municipios donde nosotros tenemos operación. También tenemos alianzas con Latitud R en el mismo sentido de fomentar el reciclaje y las estructuras y las infraestructuras de reciclaje. Y en relación a, hablaban hoy un poco esto de cómo está el consumidor, también creemos que es importante generar o impulsar cambios de comportamiento, no solamente internos y en nuestra operación, sino también en la cadena de valor, porque como decíamos antes, esto no lo puede hacer uno solo, sino que es una responsabilidad de todos. Y ahí tenemos programas también de comunicación, trabajamos con campañas también tratando de educar cómo reciclar, porque también es parte de informar a toda la cadena, a nuestros clientes, a nuestros consumidores también en ese sentido. Perfecto. Julián, cortito, que también la dejamos a Natalia. Bueno, el caso Corteva también tiene compromisos al 2030, donde hay compromisos internos en reducir las emisiones y producir cada vez más sustentable. Y en lo externo, un ejemplo, como dijimos antes, el programa de carbón asociado más al suelo. Es en la parte social, es en ayudar a pequeños productores en la capacitación con insumos, acercarlos a un nivel productivo mejor, que los eleve en lo social y en lo económico. La parte de inclusión y diversidad está dentro del ambiente también sustentable, apoyar todas las iniciativas de diversidad. Está la otra parte que es la seguridad alimentaria, que está apoyado tenemos como el compromiso de tenemos que seguir produciendo alimentos de una forma mejor, pero no nos tenemos que olvidar que hay que seguir produciendo alimentos. Entonces, ahí es donde entra la innovación de, cómo cuidamos estos cultivos, cómo proveemos al productor de herramientas que le permitan seguir produciendo, porque hay que abastecer seguimos comiendo. Y parte de cómo se distribuye todo eso. Tenemos también como una preocupación por el lado ese, pero bueno, esos son los grandes pilares de la sustentabilidad un poco más ampliada que no solo lo ambiental, ¿no? Perfecto, gracias Julián. Natalia. Bien, sí, también Masteluna asumió un fuerte compromiso, de hecho ha puesto como una iniciativa corporativa lo que es la estrategia de cambio climático,
nuestros ciclos de planificación y gestión están orientados a ello y los líderes que también diseñan proyectos hasta impacten su ONU. O sea, estamos generando muchas condiciones para ir hacia ese lado. En ese sentido, el 96% de nuestros envases son reciclables, con lo cual nos queda trabajar en el resto. Para darte una idea, el sachet es 100% reciclable, el tetra, bueno, tiene su 73% de origen de FSC, pero también trabajamos en el embalaje, es decir, todo el embalaje que lo contiene. ¿Cómo llega a las góndolas? Claro. Exactamente, está hecho de cartón ya reciclado, ¿sí? En la bebida vegetal que decíamos, ese consumidor que quizás está más atento que el consumo masivo, bueno, ese envase también está elaborado a partir de Tetra Brick y la tapita es de origen renovable, de la caña de azúcar, igual que el envase más chiquitito, la bombillita, lo mismo. Y esos son los diferentes ejemplos, por decirlo de alguna manera, pero cómo está presente desde la idea esta intención. Y desde la operación, más o menos te lo adelanté, en el uso de recursos, y un eje no menor es pérdida y desperdicio de alimento, ¿sí? Eso, como decía Vero, tal cual, hay que trabajar mucho en la formación. Nosotros lo hacemos puertas adentro, por supuesto, con la merma y con el consumidor. ¿Por qué? Porque si hablamos de desperdicio, ni hablar el peso ético y moral, ¿no?, de desperdiciar un alimento. Pero más allá de eso, pensemos en todos los recursos que utilizamos para elaborarlo, para que después termine con un destino que no sea el consumo, digamos. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias, Verónica. Gracias, Julián. Gracias. Muchas gracias, A Natalia. vos. Gracias a vos.